es la variancia. Entonces, en la notación de Box y Engin no aparece. Pero nosotros hasta podríamos lanzar acá una especie de cuatriteada, ¿no? Porque son 4 elementos y podemos tener aquí el P, el D, el lambda y el Q. Entonces hicimos acá el P es el orden del modelo de la parte autorregresiva. El Q es el orden del modelo en la parte de media móvil o de los términos de los errores. El D es la componente necesaria para realizar la no estación, para estacionarizar la serie en media y toma valores 0, 1 o 2. ¿Ve? Toma valor 0, 1 o 2. No nos dice 3, 4, ¿no? Aunque está posiblemente abierta la posibilidad de tomar diferencia de orden 3, pero no se acostumbra, porque no hay una interpretación. También puede tomar un valor fraccional, sobre todo cuando la serie tiene una memoria larga, ¿no? Entonces puede tomar valores, como dice, mayor que 0 y menor o igual que 2, en término continuo. Pero nosotros, por el momento, vamos a aprovechar la parte entera, ¿no? 0, 1 y 2. Siendo que la primera diferencia nos proporciona justamente la pendiente. Y la diferencia de 2 nos va a proporcionar la aceleración de la pendiente. ¿Qué tanto crece, no? O es estacionaria, o crece o disminuye, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros interpretamos la diferencia 2 como la velocidad del cambio en la tendencia. Y luego el lambda. El lambda tendría que ser un elemento que va a ser usado para estacionarizar la serie, pero en variancia. Y por lo general, el lambda toma valores menores o iguales que 1 en valor absoluto. O sea, va desde -1 hasta +1. Son rarísimos las series que tienen, digamos, un coeficiente mayor a 1, pero pueden haber, ¿no? Que tenga un lambda igual a 2, 3, 4, etc. En realidad existe la posibilidad de que ese lambda puede tomar hasta mayores valores, pero casi no habría mucha interpretación, ¿no? Entonces la interpretación que le damos a lambda va a ser 7 transformaciones del tipo, digamos, clásico, ¿no? El 0 nos va a denotar la transformación más drástica, contrariamente, como dice valor 0, ¿no? Pero nos da la transformación logarítmica, y esa es la más drástica. Luego el 1 nos va a indicar, el lambda 1 nos va a indicar de que la serie no necesita ningún cambio, es la propia serie observada. El lambda -1 nos va a indicar que es el inverso del valor. O sea, como dice I a la -1, es el inverso del valor observado. Luego tengo el lambda, por ejemplo, 1/4. Positivo me indica la raíz cuarta del valor observado. Y negativo me estaría indicando el inverso de la raíz cuarta. Y luego pasaría, por ejemplo, al 1/2. El 1/2 sería el valor de la raíz cuadrada. Y el negativo sería el inverso de la raíz cuadrada. Entonces son esas 7 transformaciones, ¿no? Entonces el más menos 1, el más menos 1/4 y el más menos 1/2. Ahí hay 6 y el lambda igual a 0, que sería la transformación logarítmica. Entonces, antiguamente cuando nosotros teníamos que modelar una serie, teníamos que plantear esas 7 transformaciones y entre esas 7 transformaciones nosotros teníamos que buscar cuál era el mejor modelo. Esta vez no, porque los software han sido diseñados
para obtener un lambda que debe ser el óptimo, ¿no? Aquel que minimiza la varianza, o sea, aquel que estabiliza prácticamente el valor de la media. Y nos da incluso la región en la cual, digamos, está estabilizada la varianza. Entonces, de esa forma complicamos el modelo estacionario ARMA y ahora vamos a trabajar con el modelo ARIMA. Entonces, en primer lugar, se busca el valor de D. ¿Cuál va a ser el valor de D que vamos a usar? Entonces, eso indica que yo debo hacer un chequeo de la estacionariedad en media, ¿ve? Y debo, digamos, también ver la no estacionariedad en variancia. O sea, quiere decir yo debo no solamente diferenciar, sino también hacer la transformación. Entonces, en la primera parte nosotros vemos la estacionariedad de la serie tanto en media como variancia. Es decir, vamos a hallar la diferenciación y la transformación. La diferenciación es simplemente diferenciar la serie. No se cambia de escala, pero la transformación sí cambia de escala, ¿no? Entonces la escala de los miles, de los millones, lo llevamos a escalas más pequeñas. Y de esa manera, la variancia es más estable. Ya no toma valores muy grandes. Una vez que yo conozco el valor de D y el lambda, entonces lo que yo debo ir a buscar ahora es la identificación del modelo. Y eso sí puedo trabajar con lo que trabajamos con el modelo ARMA. Entonces veo la función de autocorrelación, el correlograma, veo dónde está el corte del modelo y identifico los órdenes respectivos. Y una vez que yo identifique los órdenes, pasamos a la etapa de estimación. Y la etapa de estimación generalmente es realizado con máxima verosimilitud o con mínimos cuadrados. Entonces la mayoría de software utilizan, digamos, esos dos algoritmos, ¿no? Ya sea, digamos, la máxima verosimilitud o ya sea también los mínimos cuadrados. Y por los valores iniciales, tengo el problema de tener, por ejemplo, un proceso de optimización sobre los valores condicionales, es decir, a sus parámetros verdaderos. Y lo otro, simplemente fijando un valor que no me daría origen, por ejemplo, a tener el problema de valor inicial. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que estimar 5 parámetros, entonces tendría que ver cuál es el de mayor orden. Y si son 5, es el T-5, entonces yo tendría que, como dice, estipular esos 5 parámetros y puedo decir que T ahora va a ser mayor que 5. Entonces, si el T es mayor que 5, arranca en 6, 6 menos 5 me da 1. Y ya no tengo el problema de valor inicial porque yo voy a tener el Z1, el Z2, el Z3. Y así no tendría problema de valor inicial. Pero implica de que yo voy a usar los primeros valores para los valores iniciales. Entonces, por eso decíamos en nuestra serie general, debiéramos fijar 3 regiones, ¿no? La región de valor inicial, la región de estimación o de entrenamiento y luego la región de prueba, donde voy a testar si el modelo es bueno o malo. Ok, entonces ahí tenemos esa estructura. Una vez que estimé los parámetros, ahora viene la verificación del diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cómo es el modelo? ¿Es viable desde el punto de vista estadístico? ¿Tiene buenos residuales? Y una vez que yo haya fijado eso, haya verificado eso, recién hago el pronóstico con el mejor modelo. Entonces aquí ya estamos en posibilidad de decir, por ejemplo, cuál es el mejor modelo en la etapa de entrenamiento y cuál es el mejor modelo en la etapa de testeo. Y entonces escojo el mejor modelo en testeo para poder realizar el pronóstico respectivo, ¿no? Entonces antiguamente no tenía esa posibilidad
Entonces se tenía que probar con todos los modelos y ahí ya tenía que ver justamente sus errores de pronóstico, ¿no? Y en función de ello escogía quién hace el mejor pronóstico. Bien, en cuanto a la estructura, entonces nuestro proceso original, entonces dado que es no estacionario, entonces ahora nosotros vamos a tener un operador diferencia y un operador de transformación lambda. Entonces tendríamos aquí, como dice acá, el Wt igual a delta a la d por z sub t. Pero esto solamente estaría midiendo la no estacionalidad en media. Y yo necesito también la no estacionalidad en variancia. Y por eso que este W tendría que ser el delta a la D por el Z elevado a la lambda, ¿no? Y entonces ahí recién voy a tener la no estacionalidad en media y la no estacionalidad en variancia. Pero por lo general, muchas series no necesitan transformación. Y entonces se arranca simplemente haciendo la diferencia de orden D para estacionalizar la serie. Y ahí voy a tener las tres estructuras que estudiamos en el modelo ARMA. La autorregresiva, la media móvil y la ecuación de diferencia. Pero ya no referida en la serie original, sino en la serie transformada, ¿no? Entonces ahora la serie transformada o diferenciada va a ser el W de T. Y todo tengo que trabajar sobre el W de T. Entonces ahí tendré el orden de media móvil, el orden del autorregresivo, también de orden P para ser finito, y como yo estoy incorporando acá un delta a la D, el delta no se olvide que es igual a 1 menos B, y 1 menos B elevado a la D me está dando D raíces unitarias. Esa justamente es llamada la no estacionaria en media. Entonces decimos que tenemos D raíces unitarias. Y cuando yo voy a ir, digamos, a explicitar a qué va a ser igual justamente ese valor W, ahí está representado en el delta a la D. Entonces, cuando voy a multiplicar esto, me va a dar justamente el Z de T menos P menos D. Porque el D va a ser el número de diferencias. Entonces, cuando usted tiene 1 menos B elevado a la D, ahí le va a salir por el binomio de Newton, ¿no? 1 menos B elevado a la D. Yo le aplico el teorema binomial y ahí voy a tener el binomio de Newton. Y eso me va a decir que yo estoy teniendo en realidad T menos P menos D. O sea, tengo P más D parámetros, de los cuales D parámetros son iguales a 1. Y los otros voy a tener que estimarlos. Entonces, para evitarnos eso, hacemos la transformación y trabajamos simplemente con el W. Entonces vamos a decir W sigue un proceso ARP después de la diferencia. W de T sigue una media móvil de orden Q después de la diferencia. ¿Sí? Y si usted quiere, digamos, el modelo mixto, diría el W también sigue un modelo mixto de P más D raíces unitarias, ¿sí? Más el parámetro de la constante media y más los Q parámetros de la media móvil. O sea, en realidad el modelo que estoy estimando tiene P más D más Q, ¿no? P más D más Q parámetros, de los cuales D son raíces unitarias, que son iguales a 1 y no los puedo mezclar. Entonces, por eso es que le hago la denominación ahí del delta a la lambda por Z sub T para obtener el proceso estacionario W. Entonces, eso es lo que aumenta, digamos, en el proceso ARIMA. Entonces, en el proceso ARIMA no estoy trabajando directamente sobre la serie.
sino estoy trabajando con la serie diferenciada. Y cuando voy a hacer el análisis tengo que tener ese cuidado. Para poder trabajar con la serie original voy a transformar el W en Z con su ecuación original, ¿no? Su ecuación original va a ser el Z sub T igual delta la lambda por W de T. Si estoy transformando, entonces voy a tener que transformar ahí. Entonces, eso hay que tener cuidado porque cuando me dicen escriba la ecuación de pronósticos, entonces tengo que reconvertir toda la operación que yo apliqué a su estado natural o a su estado original. Y desde ahí podría trabajar. Entonces aquí también tenemos que observar de que si la serie es no estacionaria, no puedo calcular la media, no puedo calcular su variancia, porque es no estacionaria. Entonces lo primero que tengo que ir a evaluar es justamente el valor de D, encontrar la diferencia, y ahora sí puedo encontrar la esperanza de W, la esperanza de, o digo la variancia de W y la covariancia de W. Y todo trabajo sobre W. Hago la estimación y entonces después voy a tener que encontrar Ok, la ecuación, porque la ecuación va a estar en no. W. Teniendo la ecuación en W, usted puede aplicarle ahora la definición, ¿no? Delta a la D por Z sub T. Ese es el W. Y tendré la ecuación original. Bueno, entonces aquí tenemos un primer, digamos, modelo, el modelo AR1, que también es llamado ahora el modelo ARI. Entonces observe que todo esto está trabajado en W. Por lo tanto, en serie original, en realidad estoy ajustando el modelo ARI de orden 1,0. Y en un término general, el D, si aplico la primera diferencia, sería orden 1 y el Q sería 0. O sea, el ARI en la dimensión o en la notación completa sería el 1,1,0. Ese es el modelo ARI, con una diferencia. El ARI 2, por ejemplo, el 2,2. ¿Qué significaría? Tengo dos rezagos en el W, el rezago 1 y el rezago 2. Y el otro 2 significa que he diferenciado la serie dos veces. Ahora, ¿para qué? Para que la serie sea estacionaria. Entonces ahí, para poder calcular las, los momentos de W, procedo igual que el proceso ARMA, ¿no? Entonces, hago, por ejemplo, acá el desarrollo recursivo de sus valores y le aplico, ¿no? La esperanza. La esperanza va a ser phi de 1 la t por W0. Y eso tiende, dice, a cero en el infinito. La variancia igual, ¿no? Entonces, es igualito que el proceso AR1, pero está trabajado en un nuevo proceso que lo he diferenciado, dado que en la serie original no puedo calcular la media ni la varianza. Y entonces voy a trabajar siempre el proceso diferenciado para poder proponer órdenes del modelo, ¿no? Entonces sus estructuras, observe que esto es muy similar a lo que sería, digamos, el proceso, digamos, autorregresivo de orden 1, ¿no? Original, ¿no? Entonces, si yo pretendería calcular, por ejemplo, acá su covariancia, o digo su correlación, esta es la variancia, esto entre la variancia, el mismo término, sería igual a 1. Y luego voy a tener su covariancia dividido entre la variancia. Entonces observe que se va a eliminar ahí los términos del divisor y entonces yo voy a tener ahí el sigma se elimina y solamente voy a tener la función de autocorrelación
Φ1 elevado a la K. 1 cuando K es igual a 0. Y Φ1 a la K cuando, digamos, el desfase es mayor que 1. Entonces recuerden, la función de autocorrelación del proceso autorregresivo de orden 1, estacionario, es igual, como hemos puesto ahí, Φ1 elevado a la K. Ese es el valor. Y acá también es igualito. Solo que para eso le he tenido que diferenciar a la serie para que sea estacionario, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? En cuanto a la diferencia, observe la diferencia, cuando usted dice D igual a 1, está implicándose que nosotros estamos tomando la diferencia de orden 1. ¿Qué significa eso? De que estoy diferenciando la serie por su valor inmediatamente anterior. O sea, el ZT menos el ZT menos 1 es justamente el delta de Z de T. Entonces el delta vale eso. Entonces el W va a tener que ser el delta por Z sub T. Entonces el delta, no se olviden que es 1 menos B. 1 menos B por Z. Entonces 1 por Z, Z sub T. Z sub T por B me da Z sub T menos 1, porque el B lo está desfasando un periodo de tiempo. Y acá tendría justamente, como dice, la diferenciación de los dos rezagos vecinos de la serie. Entonces yo voy a analizar, aquí en este caso me dice que va a ser igual a E sub T, y entonces dice, pero E sub T es estacionario. Entonces aquí estoy analizando un paseo aleatorio. Entonces el paseo aleatorio en primera diferencia es completamente estacionario. No tiene ningún parámetro que estimar. Y así puedo tener los procesos, y lo que me va a preocupar ahora va a ser justamente saber si es estacionario o no es estacionario. Si es estacionario, está bien, no hay problema, es el proceso ARMA. Si es no estacionario, yo voy a tener que incorporarlo dentro de la nueva serie diferenciada. Entonces, por ejemplo, aquí, usted tendría que ver, ¿no? Esta serie, ¿es estacionaria o no estacionaria? Entonces se da cuenta aquí que yo podría sacar, por ejemplo, esta parte, ¿no? Un Z sub T menos 1 más un 0.7 de ZT menos 1. Entonces estamos viendo eso, ¿no? Yo descompongo este término en ZT menos 1 más un 0.7 de ZT menos 1. Pero la ventaja es que el 1, el ZT menos 1, lo voy a pasar al otro miembro. Voy a tener el delta de Z sub T. Si el ZT menos 1 pasa al otro lado, ahí voy a tener el delta Z sub T. Y en el segundo miembro voy a tener 0.7 menos 0.7 por ZT menos 2. Entonces yo puedo extraer acá el 0.7, y aquí también puedo decir, por ejemplo, que va a haber un B, ¿no? Por ejemplo, un 0.7 por B por ZT menos 1. Entonces hago la factorización del término 0.7 por ZT menos 1. Entonces voy a tener aquí, saco ZT menos 1, paréntesis, acá me queda 1, porque estoy sacando el factor 0.7 por ZT menos 1, y luego acá menos, voy a sacar aquí un B, entonces un 0.B por ZT menos 2, entonces ya sería ZT menos 1, ¿no? Entonces esto sería el del 0.7 delta de ZT menos 1. Entonces tengo la diferencia, o sea, tengo el proceso es no estacionario porque hay raíz unitaria. Entonces la raíz unitaria está en esta parte. O si no, le puedo aplicar
las propiedades de estacionariedad de un proceso autorregresivo de orden 2, en donde dice, primero, puedo verificar también con la función de autocorrelación si tiene un decaimiento lento o largo, ¿no? O en el otro caso, puedo hallar las raíces del polinomio que lo genera, ¿no? Entonces 1 menos 0.7 de b y más el 0.7 de b cuadrado. Ese polinomio igualado a 0. ¿Qué raíces tiene? Ahí tengo que factorizar, ¿no? Y debe haber sus raíces que son menores que 1, porque si son mayores que 1, el proceso es estacionario. Entonces, para ser no estacionario, alguna de sus raíces va a ser menor que 1. Se cumple eso, entonces diría que la serie es no estacionaria. Y necesito hacer la diferencia. Bien, entonces la identificación del modelo lo vamos a hacer enteramente por la función de autocorrelación total y la función de autocorrelación parcial. Entonces las dos tienen las definiciones desde el momento muestral y puedo, digamos, usarlas para poder identificar el modelo, ¿no? Entonces observe también de que la variancia de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial siempre son iguales asintóticamente con una media cero y una variancia de 1 sobre t para ser modelada con una distribución normal. Entonces asintóticamente ellas dos siguen una normal con media cero y variancia 1 sobre t. Y eso me permitiría hacer también la prueba estadística de t, ¿no? Para poder saber si es, digamos, diferente de cero o es igual a cero, pero individualmente. Globalmente podría trabajar con la distribución de G cuadrada para completar los primeros, digamos, m residuales. Y puedo aplicar, digamos, esa función. Bien, entonces para trabajar con esta función tendría que también hacer, digamos, la deducción, pero todo esto en la serie, digamos, de la fórmula, digamos, de la función de autocorrelación, ¿no? Entonces, de hecho, si yo hago esos cálculos, voy a tener un decaimiento pesado. La definición es la misma, no es otra. Entonces hago los cálculos necesarios y vamos a tener eso. Y puedo verificar con la prueba de t si es igual a 0 o diferente de 0. Entonces, la función de autocorrelación tiene, digamos, esa definición siempre, no hay nada cambiada. Para el caso de la función de autocorrelación parcial, sí habría que hacer las ecuaciones de Urey-Walker, ¿no? Entonces aquí, aprovechamos de que la función de autocorrelación, como dice, sí, una normal asintótica, ¿no? De media cero y variancia 1 sobre t. Y consecuentemente el t calculado para cada rezago va a ser igual a la correlación entre la desviación estándar de la correlación. Para eso necesitamos saber cuál es la desviación estándar de la correlación, pero esto es raíz de 1 sobre t. Entonces junto, ¿no? RJ entre 1 sobre la raíz de t. Entonces la raíz de t va a subir arriba. Entonces voy a tener que el t calculado simplemente va a ser a la RJ por la raíz cuadrada de t. Entonces eso es lo que debo calcular. Y si ese estadístico es mayor en valor absoluto a 2, prácticamente indica que es diferente de 0. En caso contrario va a ser igual a 0. Esta es la prueba que tengo que hacer a nivel de los dos coeficientes.
El cálculo de cada función de autocorrelación lo voy a practicar a través de la función de Joule-Walker, ¿no? Entonces, teniendo los datos realizables, puedo calcular estos coeficientes. Y acá se aplica justamente la regla de Kramer para poder hallar la razón de las determinantes que dan origen a cada una de las funciones de autocorrelación parcial. Entonces, quiere decir, yo voy a ir ajustando los valores desde orden K hasta el orden, digamos, del K definido, ¿no? Si es un autorregresivo, entonces el K es igual al número del orden del modelo, ¿no? Si es media móvil, tengo que convertir del proceso autorregresivo al proceso de media móvil. Pero la media móvil de un proceso autorregresivo, ¿no? Si es invertible, no va a ser de orden finito, va a ser de orden infinito. Por lo tanto, para un media móvil ya sabemos, ¿no? La función de autocorrelación tiene un corte en el orden del modelo. Y la función de autocorrelación parcial tiene un decaimiento hacia cero en el infinito. Porque el modelo es estacionario. Para el autorregresivo, decimos la función de autocorrelación simple tiene un decaimiento rápido a cero. Para ser estacionario, el decaimiento debe ser rápido. Pero su función de autocorrelación parcial tiene un corte en el orden del modelo. Entonces yo voy a trabajar con esos criterios para poder, digamos, trabajar o calcular estos coeficientes y ponerlos a prueba, ¿no? Lógicamente, invertir una matriz de orden 3, de orden 4, 5 ya es impracticable, ¿no? Pero los algoritmos están, digamos, en los software y ellos nos proporcionan directamente esas funciones, ¿no? Casi no calculamos nosotros. Entonces, los software nos dan, digamos, esos valores. Entonces, incluso hay, digamos, algoritmos recursivos para calcular esos coeficientes, ¿no? Que se muestra aquí. Y entonces se puede usar, ¿no? Para el caso del FAC parcial, igual, habíamos dicho. Entonces, en nuestro caso, existen, resumiendo aquí, tres cosas que decidir. O cuatro, ¿no? ¿Cuál es el valor de D? ¿Cuál es el valor de lambda? ¿Cuál es el valor de P? ¿Y cuál es el valor de Q? Y con eso tengo identificado prácticamente el modelo. Y podré realizar las pruebas correspondientes y determinar cuál es el mejor de ellos. En cuanto a la diferenciación, por lo general, como dice, aquí yo tengo que buscar la diferenciación hasta que el proceso sea estacionario. Pero observe que nosotros decíamos, ¿no? El D no puede ser mayor que 2, porque no hay interpretación. Entonces nosotros vamos a diferenciar por primera vez y por segunda vez. La tercera ya no lo practicamos, porque la tercera es señal de que necesitamos una transformación. Incluso la transformación de repente puede ser insuficiente. Entonces hacemos la combinación de D1, de D2, vía transformación también, ¿no? Con diferentes parámetros. Y entonces así vamos a determinar esos valores. También desde el punto de vista estadístico, al igual que en los otros procedimientos, podíamos calcular la variancia de cada proceso, digamos, diferenciado. Entonces, nosotros diferenciamos, dice, para ser estacionaria a la serie en variancia. Y entonces nosotros diríamos, por ejemplo, que el D sería apropiado cuando nos da la menor variancia. Entonces, esa es la otra forma de determinar, digamos, el valor de D. Pero lo más común sería observar, ¿no? Tomar la diferencia y observar el correlograma. Si el correlograma tiene
decaimiento rápido y la función de autocorrelación simple, se terminó la diferencia. Si la función de autocorrelación sigue teniendo un decaimiento lento, necesita una diferencia. Y así puedo determinar los órdenes de las diferencias que yo tengo que trabajar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y luego aquí, el orden de P y Q, Box y Jenkins recomienda que en general los valores de P y Q no deben, digamos, exceder 4 cuando usted las suma. Eso quiere decir que P puede ser 1 y Q 3. P igual a 3, Q igual a 1. O P igual a 2 y Q igual a 2. Box y Jenkins dice, generalmente el proceso máximo que debe ajustar es el 2,2. Incluso el autoarima va por ese lado. Dice P y Q en tendencia es menor o igual a 2. Y para el caso estacional, dice que P y Q mayúscula deben ser menores o iguales que 1. En algunos casos, de repente puede considerar 2, ¿no? P grande igual a 2, Q grande igual a 2. Y en la práctica ocurre justamente eso. Es muy raro que usted necesite un P igual a 3, un P grande igual a 3, a 4, ¿no? Pero puede existir, ¿no? Entonces, siempre la regla de determinación de lo que vamos a trabajar es el decaimiento rápido hacia cero para tener un proceso estacionario cuando es autorregresivo. El media móvil ya siempre va a ser, digamos, estacionario, pero su función de autocorrelación va a tener un corte en el orden del modelo. Y en el caso del modelo mixto, los dos van a decaer a cero. Entonces usted determina los puntos críticos a partir de los cuales todos son iguales a cero. Y generalmente son los órdenes del autorregresivo y los órdenes del media móvil. Entonces de esa forma usted determina el orden de esos dos procesos. La estimación de parámetros, como vemos aquí, vamos a ir a trabajar después utilizando, como dice aquí, los mínimos cuadrados y la máxima verosimilitud. Entonces, tenemos que derivar, como dice, la función objetivo, ¿no? Si es mínimos cuadrados, tengo que determinar el error, ¿no? ¿Cuál es la función del error que tengo que hacer mínimo? Y si es máxima verosimilitud, tengo que determinar cuál es la función de verosimilitud que tengo que maximizar, ¿no? Y cómo maximizamos en álgebra es justamente aplicando las derivadas parciales, ¿no? Entonces la primera derivada igualado a cero me va a proporcionar justamente la ecuación, digamos, estable, ¿no? Y ahí voy a pretender estimar los parámetros, ¿no? Después nosotros hicimos que la segunda derivada parcial, cuando es mayor que cero, entonces no, cuando es menor que cero, la segunda derivada es porque ya toma valor máximo, ¿no? Entonces tendría que, como dice, derivar hasta encontrar justamente la derivada negativa. Para el caso de nuestros residuales, los residuales siempre los vamos a trabajar individualmente por la T calculado, ¿no? Como hemos dicho, no es estimador entre la desviación estándar del estimador, ya sea un coeficiente, ya sea una correlación, etc. Globalmente voy a trabajar con la fórmula de la chi cuadrada. Es la ecuación de Lux y Box, ¿no? En donde hace la corrección justamente para evitar, digamos, que no converja, digamos, esa suma de cuadrados, ¿no? De los residuales, ¿no?
Bueno, y los residuales, como dice, tiene una media cero y una variancia 1/t, entonces simplemente van a ser los residuales al cuadrado por su respectiva variancia, que en este caso estaría corregida por algunos términos, ¿no? La corrección sería n por n más 2, y acá dentro de la suma no puedo despegar ahí ese j, pero en todo caso eso va a ser el t, eso va a ser la varianza o la raíz cuadrada que tengo que encontrar. Algunos otros criterios de selección también en la parte de estimación es el A y C. El A y C viene a ser, como dice, una función de la suma de cuadrados del residual. Y la suma de cuadrados del residual está en función, como dice, de la función de verosimilitud. Entonces ahí es donde tengo que encontrar. Entonces particularmente aquí, por ejemplo, lo define, ¿no? Dice menos 2 logaritmo de la función de verosimilitud más 2 veces k, está definiendo al A y C. El A y C se llama el criterio de información de Akaike. Es porque él lo derivó, ¿no? Y entonces el que tiene menor A y C es el mejor modelo en estimación. También tengo acá el criterio bayesiano, o también llamado el criterio, digamos, en este caso de Schwartz, ¿no? Pero también es conocido como criterio bayesiano, ¿no? Entonces aquí, aparte, digamos, del número de parámetros, voy a penalizar el tamaño de la muestra. Entonces aquí menos 2 logaritmo de x, esta es función de la suma de cuadrados del residual, más k veces logaritmo de n. Entonces dice, cuando yo tengo un tamaño de muestra pequeño, lo voy a penalizar más. Y cuando tengo, digamos, un tamaño de muestra grande, no. Entonces, nuevamente acá, el menor valor de este indicador voy a tener que es el mejor modelo, en estimación, ¿no? Lógicamente, como son negativos, el más negativo es el menor, ¿no? Entonces, de esta manera defino el mínimo, ¿no? El mínimo es el que tiene, digamos, más negatividad. Bueno, y para poder realizar, digamos, la selección de modelos, debo construir justamente un cuadrito, ¿no? El cuadrito que se va a confeccionar es la prueba de T individual para los residuales, o para el correlograma también. La prueba, digamos, de Lux y Box, la chi cuadrada, que va a ser globalmente. Luego el A y C, y luego el criterio bayesiano. Entonces, un modelo que tiene, digamos, el menor valor en las dos últimas columnas indicará el mejor modelo. Acá simplemente me está probando de que los residuales son aleatorios, ¿no? Si los residuales son más aleatorios, mejor. Entonces, cuando tienen algún patrón sistemático, ya no es creíble, digamos, de que sea un residual. Y bueno, y con el mejor modelo podría intentar realizar el pronóstico, ¿no? El pronóstico siempre va a ser la esperanza condicional al vector de observaciones, ¿no? De un horizonte dado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el W estimado de horizonte H. Entonces esto va a ser igual al W de T más H, dado el vector de observaciones. Pero el vector de observaciones es el Z. Entonces aquí es nuevamente en el momento en el cual yo puedo definir ahora, ¿no? ¿Qué va a ser el ZT? Entonces el ZT va a ser la diferencia que he usado hasta estacionalizar la serie. Y si hice la transformación, también tengo que hallar la operación inversa. Y de esa manera voy a encontrar la ecuación de pronóstico.
porque en este momento estamos haciendo el pronóstico en W, o sea, en serie transformada, y nosotros no podemos decidir sobre el pronóstico de la serie, digamos, transformada, sino tiene que ser la serie original. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que buscar ahora el Z, ¿no? Según las operaciones efectuadas. Entonces observe, todo esto que tenemos aquí como receta, tenemos que llevarlo ahora a aplicación del análisis práctico de una serie real o de una serie simulada. Entonces esto nos sirve como una guía para poder ir planteando nuestro modelamiento de la serie temporal. Entonces, bueno, estos conceptos son, como dice, estándares que ya son a nivel internacional, ¿no? Entonces, en todo curso usted va a tener justamente eso, ¿no? Pueden verlos en las diapositivas, en los textos, etcétera, ¿no? Entonces, lo mínimo que usted necesita es conocer eso, ¿no? Y entonces, cuando usted va a ir, digamos, a hacer la práctica, ahora utiliza lo que es convencional, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte. Entonces, en la segunda parte vamos a ver esta aplicación. Entonces, la teoría, usted puede usar eso. Entonces, en nuestro curso, a raíz de la pandemia, bueno, le hemos dado más importancia a la parte de aplicación, ¿no? Porque la parte teórica, como usted sabe, y usted tiene toda la libertad de usar, como dice en su casa, internet, ¿no? Fuentes. Entonces, no se puede, digamos, trabajar de repente con algunas demostraciones que no están hechas en los libros, puede ser, pero en términos general, hemos ido por el lado aplicativo porque también usted, digamos, tiene que ir al tanto de la teoría, ¿no? Y en la práctica incluso usted tiene mayores motivaciones para poder, digamos, seguir incrementando la teoría, ¿no? Entonces nosotros le hemos dado importancia a eso y cursos, digamos, que hayan analizado de la misma forma como lo hacemos nosotros es bastante difícil, ¿no? Entonces decir pues que el alumno está plagiando, etcétera, es poco difícil. De repente entre ustedes. Por eso es que nosotros les pedimos el manuscrito. Por lo menos al momento de escribir, usted tiene que darse cuenta de lo que está escribiendo. Porque si está escribiendo algo que está errado y que ha sido pasado a través de ustedes, se nota claramente, ¿no? Porque cuando usted revisa los exámenes, cometen el mismo error y eso es señal de plagio, ¿no? Entonces nosotros detectamos eso, ¿no? Entonces, eso también se evalúa, ¿no? En cambio, si usted ve por el otro lado, bueno, por lo menos dice, pues va a escribir y va a hacer, ¿no? Y va a enterarse. Y cuando viene, digamos, un examen tipo exposición, ahí es donde realmente usted, digamos, se destapa, ¿no? ¿Sabe o no sabe, no? Entonces, los exámenes sustitutorios nosotros lo hemos tomado siempre de ese modo, ¿no? Entonces, de tal forma que usted tiene que examinar justamente lo mínimo que el estudiante puede hacer para que pueda pasar el curso, ¿no? Entonces, en esa dirección nosotros le hemos dado mucho énfasis, digamos, a la parte aplicativa y ahí hemos ido a trabajar con eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir retornando normalmente, digamos, a lo que sería el curso, ¿no? Un buen nivel teórico y un buen nivel, digamos, de manejo metodológico, ¿no? Y así usted estaría muy entrenado para poder trabajar. Yo creo que en nuestro país hace falta eso. Entonces hoy en todos los sectores, ¿no? Se ponen a conversar, dice, ¿cuál es el impacto del COVID sobre la pobreza, por ejemplo? ¿Alguien se ha ponido a pensar? Porque lo único que tienen son datos de la realidad,
pero eso no es impacto, ¿no? El impacto, bueno, hizo caer, pues, pero ¿por qué, digamos, hay otros sectores en donde no les afectó, ¿no? Entonces ahí realmente es algo que tenemos que pensar cómo, digamos, poner instrumentos estratégicos para medir el impacto del COVID, ¿no? Entonces, estadísticamente, tendríamos que, como dice, ir a trabajar el modelamiento justamente del COVID, cómo se ha presentado, ¿no? Entonces, aquí es un hecho más. Entonces, existe tendencia, existe estación, fin de semana, calendario y ahora existe COVID, ¿no? ¿Cómo vamos a modelar el COVID? Entonces, podríamos utilizar una función, ¿no? Justamente su función será pues tan destructiva como del tipo, digamos, de funciones que utilizan en epidemiología, ¿no? Y así por el estilo. Entonces nosotros lo único que hemos hecho es analizar los datos y a la luz de los datos ahí está contenido pues todo su efecto, todo su impacto. Pero ¿cómo decir, por ejemplo, este es tendencia, este es estación y este es efecto COVID? Eso está faltando, ¿no? Ahí tenemos mucho, mucho que investigar. Y entonces, pues, ni a nivel internacional todavía no estamos trabajando en eso. De repente ya deben estar trabajando, ¿no? Los que hacen doctorado, ¿no? Probablemente. Entonces, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, ya deben estar trabajando, ¿no? Pero acá en Perú, creo que no. Es más, ¿no? Las maestrías en nuestro país, digamos, se han hecho para ganar dinero, no para capacitar. Eso lo podemos ver, ¿no? En la propia uni, ¿no? La propia uni existe eso. ¿Y qué será en las otras universidades, no? Entonces decir que la uni se escapa, no. La uni ya no es la uni de lo que fue. La uni ya, como dice, descansa en sus laureles, ¿no? Y nosotros no debemos ser tan malos porque debemos recuperar justamente el éxito que tuvo, digamos, la universidad en los tiempos iniciales, ¿no? No debemos fallar a la universidad. Nosotros debemos ser, como dice, honestos. Debemos, como dice, ser sinceros con nosotros, con nuestros padres, con nuestro país, ¿no? Pero no, teníamos mucha esperanza de que Castillo podía cambiar el Perú. Y por eso la gente votó por él. Un profesor de pueblo, ¿no? Que podía, digamos, cambiar el país. Pero no, a su alrededor hay muchas pirañas y Castillo está contagiado de la corrupción, ¿no? Entonces está contagiado porque él dijo, yo no voy a gobernar desde el palacio de gobierno. Yo no puedo caer en ese error, pero no, está igualito, está ahí. Dijo, yo voy a tener mi salario de profesor. Tampoco, ¿no? ¿Cómo puede educar a un hijo que le cueste una pensión de 50.000 soles por ciclo en una universidad, digamos, muy cara, ¿no? Cualquier persona no se da ese lujo, ¿no? Entonces, realmente, pues no es solución, ¿no? No es solución. Entonces, no sé, ¿no? Porque se podía cambiar cuando uno tiene la voluntad y se juntan personas, sí se puede, ¿no? Teníamos la esperanza que López Chao podía cambiar nuestra uni. Y no, siguen las mismas. Y peor todavía, ¿no? Entonces,